Y quiero hacer dos consideraciones ahí. Primero, que la categoría de reserva de biosfera es una categoría internacional, no es una categoría nacional que establezca un estado. Sin embargo, Nicaragua es el único país que tiene dentro de sus categorías la reserva de biosfera. Pero realmente la categoría de reserva de biosfera solo te la da la UNESCO a nivel internacional, porque es una categoría que se considera una categoría internacional de protección. En el reglamento de área protegida, que es el decreto 0102-2007, se establece la categoría de reserva de biosfera. Pero eso es un error desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la categoría de reserva de biosfera solo te la da la UNESCO, como nos la dio para la reserva de biosfera de Ometepe, la reserva de biosfera de Bozaguá y la reserva de biosfera Río San Juan, todas ellas reconocidas por la UNESCO. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para establecer un área protegida, según el reglamento, se deben de hacer todos los estudios pertinentes en términos de biodiversidad, de condiciones físicas, de condiciones químicas. Es decir, una serie de estudios para determinar los fines de conservación y protección de esa reserva. No digo que no lo tenga, es decir, que no sea importante conservarla. Digo que como Estado de Nicaragua, para elaborar un área protegida, debo de tener previamente esos estudios. Y hoy por hoy, yo desconozco, no han sido publicados y sé que los que tienen las capacidades, biólogos y ecólogos marinos, para hacer esos estudios, no han en el país no han trabajado sobre ningún estudio sobre esa área marítima que le corresponde a Nicaragua. Los que sí han tenido estudios son organizaciones colombianas, la organización Coralina, que ha trabajado sobre esa reserva de biosfera de Seaflower en Colombia. Pero el Estado nicaragüense no tiene estudios y si los tiene no han sido públicos, pero yo dudo que tengan, porque además en la argumentación no hay ninguna cita a esos estudios, que por lo generalmente ya se ponen ahí como justificación de por qué se va a conservar esa área, porque se tienen estas cantidades de biodiversidad, se tienen estos ecosistemas, etc. Y eso no aparece en la iniciativa de ley. Otro asterisco es que cuando un Estado define un área protegida, también se compromete implícitamente a su manejo, administración, gestión y desarrollo de esa área protegida. Y eso implica asignación presupuestaria para atender de manera eficiente la conservación y la protección de esa área protegida. Y eso tampoco lo vemos reflejado en el presupuesto general de la República, que ya fue aprobado con anterioridad. Sobre esos antecedentes, entonces, y además, un asterisco más, si nos vamos a la gestión que se ha tenido en las otras reservas de biosfera terrestre, Bozaguá, Ometepe y Río San Juan, el Estado no ha asumido su responsabilidad para atender de manera eficiente esas reservas, sino que más bien hay problemas, hay negligencia, se están deforestando, se están degradando todos esos ecosistemas. Es decir, una nueva reserva también va a implicar mayor atención y mayor necesidad de recursos para poder atender de manera eficiente. Y obviamente una voluntad política para atender esa reserva. Ahora bien, con esos antecedentes, además del carácter de urgencia que tiene y por los vacíos que se han generado en la legislación de áreas protegidas en el país por el propio régimen, la preocupación que tenemos es, por un lado, desconoce la reserva de biosfera Seaflower, no la menciona ni en los antecedentes ni en la justificación de la iniciativa de ley. Es decir, está desconociendo una categoría internacional.
aunque haya separación de límites, las reservas de biosfera, esos ecosistemas no tienen límites, la naturaleza no tiene límites. Entonces quedó una parte de la reserva de biosfera en Nicaragua y otra parte en Colombia. Pero el Estado de Nicaragua lo que está haciendo es desconociendo esa categoría internacional de reserva de biosfera ya declarada desde 2000 por la UNESCO. Las otras dos preocupaciones es que, uno, es que podemos estar de cara a que sirva de justificación que no hay capacidad en el país para que el régimen pida recursos a nivel internacional para administrar esa área. Y la otra preocupación, y creo que es la más realista, es que pueden establecer concesiones petroleras y pesqueras en esa zona. Por eso tendría justificación crear un área protegida dentro de una categoría nuestra, desconocer el área protegida internacional, y además, como existen vacíos que ellos mismos han generado de establecer concesiones dentro de áreas protegidas para la explotación de recursos, y además en la iniciativa de ley hablan de que el Marena puede entregar concesiones, pues estamos hablando de una preocupación por un nuevo saqueo a esa área que tiene un reconocimiento internacional que obvia el Estado y que puede establecer concesiones petroleras y pesqueras, que son de los dos recursos que son de amplia riqueza en esa zona. Por eso es que Colombia también estaba peleando por esos límites. Es decir, no es solo por los límites marítimos, sino por los recursos que implican esa plataforma marina que tenemos en esa zona.